saludo muy grande para Sonido Libre Podcast de parte de Javier Casalla. Acá estamos firmes y dispuestos a entregar más música siempre. Bienvenido a Sonido Libre Podcast edición 31. Hoy, Javier Casalla, el violín del rock argentino, oriundo de Bariloche, quien creció allí en medio de una familia musical amante del jazz. A los 14 años formó parte de la Orquesta Juvenil de Radio Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional y el Combo de Santiamén, un grupo de folclore instrumental. Ha estado como solista y músico de sesión, pero se puede decir que gran parte de su vida musical la ha hecho al lado del gran Gustavo Santaolalla y los proyectos del músico y productor argentino, quien hace algunos años fue quien lo llevó a formar parte de Bajo Fondo, quizá la banda más emblemática del llamado electrotango. La discografía en la que ha participado Javier no es solo numerosa, sino que ha dejado su violín en obras importantes de artistas como Jorge Drexler, Persuit Vergarabat, Antonio Carmona, La Bella Puerca, Kevin Johansen, Mercedes Sosa, Divididos, Julieta Venegas y muchos más, entre ellos Gustavo Cerati. En el marco de la edición 25 de Rock al Parque, Javier visitó Bogotá para formar parte de la banda de Santaolalla, en lo que fue sin duda una presentación bellísima en la historia del festival. Y justo en ese puente festivo pudimos dialogar de sus toques en Bariloche, su llegada a Bajo Fondo, el electrotango, su opinión de la nueva generación del rock argentino, la próxima participación de Gustavo Santaolalla en el Crossroads Guitar Festival de Eric Clapton y sobre Aura, la nueva producción de Bajo Fondo que se encuentra próxima a salir. Esta edición de Sonido Libre no tiene música del artista invitado por temas de derechos de autor, pero lo invito a escuchar Sonido Libre Playlist 31 en Spotify buscando mi perfil Iván Zainea, Iván sin tilde, en esta aplicación. Sonido Libre Podcast es mezclado por nuestros aliados Studio Lab en Bogotá, Colombia, y si usted o un amigo, familiar, conocido está interesado en grabar, mezclar o producir su proyecto musical, las puertas de Studio Lab están abiertas. Puede visitarlos y escribirles en redes, Facebook, Studio Lab, en Instagram, Studio Lab Co, también al correo electrónico studiolabco@gmail.com y en su página web www.studiolab.live. Esto es Sonido Libre 31 desde Argentina, Javier Casalla. Javier, ¿cuarta vez en Bogotá según mi memoria? Tenés mejor memoria que yo. No sabría contar las veces, pero sé que vine varias veces y que bueno, siempre es un placer estar acá. Las anteriores, siempre has venido con Bajo Fondo, excepto esta con Gustavo. Exactamente, siempre con Bajo Fondo y esta es la primera vez con Gustavo, así que se hace bien especial porque es un proyecto muy distinto a Bajo Fondo. Son las canciones de él, un recorrido por toda su historia, con un conjunto musical muy lindo, muy especial, medio de cámara, si bien rockea también, pero bueno, muy contentos de mostrar esto aquí. Eres llamado el violín del rock argentino. Uh-huh. Tienes una discografía enorme, colaboraciones. Me refiero porque tu discografía es un disco en solitario que salió en el 2005 y obviamente está en la mano de Gustavo. Hay tangos tuyos, tangos históricos. ¿No has pensado de pronto en sacar un volumen 2 de esa obra maestra? Sí, estoy pensando en hacer un disco nuevo, pero no como volumen 2 de ese disco. Es como que queda como un cortometraje de época. Tengo ganas de hacer un disco que represente un poco más todo lo que soy, no solo bucear en uno de los estilos. Yo tengo tango, tengo rock, como dijiste. ¿Tienes jazz? Tengo jazz, ponele, tengo folclore, mucha improvisación, entonces haría un disco un poquito más abarcativo. Estoy pensando en eso. Bueno, nombraste la improvisación. ¿Todavía vas a Bariloche a tocar con tu primo Carlos y con...? Con Chingolo, mi tío. Sí, él falleció lamentablemente ahora hace un par de años, pero bueno, vivió más de 90 años y un poco en base a él construimos ese grupo que estuvimos tocando. Sí. O sea, ya no haces... ¿Ya no? ¿O si vas a Bariloche a hacer? Siempre que voy a Bariloche tocamos con los que vamos quedando, con mi primo Carlos, con mi hijo Joaquín y otros músicos que nos acompañan ahí, sí, totalmente. Tu padre fue un importante baterista, ¿no? Mi padre fue un baterista de jazz muy importante y que también lamentablemente falleció.
Y sí, sí, toda una familia sobre todo de jazzistas. Eso te iba a preguntar, ¿creciste en medio del jazz? Crecí en medio del jazz, sí, por eso tal vez sea el estilo que menos manejo, porque había unos niveles de exigencia muy grandes y a mí, bueno, desde muy chico me empezó a tirar una música un poco más tribal, más simple en un punto, y por eso, si bien manejo cosas del lenguaje del jazz, creo que mi improvisación pasa por otro lado, ¿no? ¿Tú cómo llegaste a Bajo Fondo? Bajo Fondo llega Gustavo, se reúne con Juan, Argentina y Uruguay, La Plata, nació primero como un colectivo. ¿Cómo llegas allá? Bueno, yo toco con Gustavo desde el año 92, que ahí nos conocimos y empezamos a tocar juntos cada vez que se pudo, cada proyecto que él podía me llamaba, y obviamente cuando empiezan todo el trabajo de recopilación de samples y composición para hacer este proyecto que en principio era tango electrónico puro, Gu ya estaba pensando en mí, que yo estaba muy volcado en ese momento al tango, y a su vez Juan pensaba mucho en Supervielle, que también estaba en ese momento, estaba viviendo en Francia, pero pensando en volver a Montevideo, y estaba muy con el hip hop y además esa cosa medio clásica, impresionista. Creo que básicamente ellos dos se ponen de acuerdo teniéndonos en mente Gustavo a mí y Juan a Luciano, ¿no? Bueno, primero que todo, electrotango tuvo como un boom, como un género. Sí. Electrotango, tango electrónico, como lo queramos llamar, de Baires, Otros Aires, bueno, muchas bandas sonaron. ¿Cómo ves esa movida hoy en día? Yo no estoy muy al tanto, la verdad que me alejé un poco del mundo del tango en general. Pero creo que sí, creo que ya es un sonido que forma parte de las milongas, en cualquier milonga, que son los lugares realmente más vivos del tango, porque es donde la gente va a bailar y gente de todas las edades se sigue conectando con la música a través del baile. Creo que en todas las milongas de nuestros países y del mundo entero hay algún momento donde suena Bajo Fondo o algo de tango electrónico o electrotango, así que creo que es algo que ya perduró, que ya forma parte de... Por ejemplo, acá en Colombia, pues hay música típica, el vallenato. Sí. Digamos que acá ha habido como detractores en contra del nuevo vallenato, en fin, hablándolo y llevándolo pues muy similar a lo que es el tango argentino, que es la propia música de allá. Al principio de pronto hubo alguna resistencia y dijeron, ¿cómo se les ocurre? Teniendo en cuenta que bueno, una influencia de Piazzolla y que prácticamente es como el padre, ¿no? Pero arraigar y llevar todo eso hubo controversia, me imagino que sí. Sí, hubo muchas resistencias, como las va a haber siempre. Me parece que también es normal y está bien. También me parece que los géneros musicales deben conservar sus líneas de puristas para que no se pierda del todo si alguno de las renovaciones se hace demasiado grande y se come la tradición. A mí me gustan las tradiciones y me gustan las renovaciones, y me parece que es necesario que esté el que rompa con las cosas tal cual como se hacían, y también es necesario que esté el que quiera mantener las cosas como se hacían para que no se pierdan, ¿no? De esas renovaciones, que nombras esa palabra, buscando tu discografía, que es enorme, me encontré allá en mi casa 2 discos. De pronto, hablando de esa renovación, hablar de esta obra de arte, Sí. que es el 11 episodios sinfónicos de Gustavo Cerati. Sí. Eso es una obra de arte por donde se le mira, y tuviste la oportunidad de estar ahí como primer violinista. Sí, esto es una hermosura. Igual, más que es una renovación, pero es muy curioso porque a su vez es como ir para atrás, ¿no? Porque Gustavo Cerati siempre fue un músico de avanzada, de últimas tecnologías, de estar en lo último del sonido, y esto fue volverlo como a la música de cámara, a la música clásica. De alguna manera fue como Ya, un retro. Como un retro, claro. La renovación estuvo en la involución, y por eso también reafirmo lo que te dije hace un rato.
es muy importante, como cuando los Tres en Chile, haciendo unos discos con unas canciones increíbles, de golpe tocan una cueca a la manera tradicional, y es también maravilloso ir y venir en el tiempo, en la música, ¿no? En Chile hay, bueno, como los Tres, y por ahí esconden un bolero. Me hiciste, ¿no?, recordar a Macha y al Bloque Depresivo. Sí. Un disco hermosísimo. Tremendo. Si tienes la oportunidad de conocerlo, claro. Sí, claro, por supuesto. Es una cosa increíble, ¿no? Arrancó así como en un juego y terminó en giras en Francia. Y sí, porque cuando las cosas están hechas así, con el corazón y bien hechas, y eso se siente, eso siempre la gente va a tener hambre de cosas bien hechas y con un mensaje claro. Hay un segundo disco, y ya para pasar a otro tema, en donde también tuviste la oportunidad de participar, uno de muchos, sí. De la cabeza con Versus Vergarabat, un show increíble que queda en la memoria de todos los fans, sobre todo pues de Cordena, ¿no? Exactamente, bueno, este fue uno de los... mi participación con Versuit fue una de esas... Una de varias, ¿no? Sí, claro, yo en Libertinaje empecé justamente con Vuelos, que ahora volvió a grabar una versión con los chicos de Versuit, que están haciendo como un homenaje justamente a De la Cabeza, a De la Cabeza. Es un disco doble. Ahí grabé una nueva versión de Vuelos, que es una canción de la cual me siento parte totalmente con lo que dice y musicalmente, y bueno, esa fue una de cuando te decía antes que Gustavo siempre veía la manera, Gustavo Santaolalla, de que yo participara en los proyectos en los que él estaba involucrado. Ese primer disco con Versuit, Libertinaje, fue una de esas oportunidades que él venía a producir a Buenos Aires y me decía: venite, mete algo, graba algo. Bueno, has estado con muchas generaciones, muchos géneros, y llegas a una faceta, por decirlo y describirlo de la manera más respetuosa. Con Usted Señálmelo. Uh-huh. Estás con el tema Agüetas. Exacto. Una colaboración. Exacto. Bueno, los chicos yo los conozco de muy chiquitos. Ellos tocan juntos desde que tienen, no sé, 8 o 9 años. Yo los conozco de niños y los quiero mucho. Y bueno, obviamente cuando me pidieron que grabara algo para ellos, lo hice absolutamente. Y bueno, ellos han crecido un montón a partir de ese disco, se hicieron realmente grandes. Sé que han estado viajando por acá y por Latinoamérica, y que les va muy bien. Y de hecho te cuento una primicia. Ya voy para allá. Yo sé cuál es la primicia. Ah, ya no es primicia. Pero entonces vamos por partes ya. Sí. Ese fenómeno de Él mató a un policía motorizado, de Perros on the Beach, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes ahorita? De pronto hubo como un bache. Siempre Argentina mandaba la parada en el rock and roll. Estas bandas surgen como un movimiento independiente, como lo hay en Latinoamérica, y empiezan a mover poco a poco masas. De pronto antes estaba la industria, estaba, las disqueras, con los Fabulosos, con el mismo Soda. Sí, todo el mainstream. El mainstream es la palabra. Exacto. ¿Cómo ves todo este fenómeno que dice Argentina de nuevo está acá y está mandando una parada increíble? Y es maravilloso. Justo además son 3 bandas que me encantan. Es eso, o sea, una obra de arte debe ser independiente de su soporte, digamos, ¿no? Así como hoy en día está tan en crisis el disco y no se sabe para dónde va a ir a parar ese soporte físico, también ese soporte económico que son las disqueras o lo que sea, no hace, o sea, ni le quita mérito a una buena banda que forme parte de eso, ni es indispensable que una banda para ser buena tenga que contar con eso. Estos son ejemplos de lucha y de hacer las cosas de una manera que por ahí son más lentas, pero también son más firmes. Más perdurables. Exacto. Justo eso que mencionas y cómo se mueve el negocio de la música hoy en día, que nadie sabe para dónde va. ¿Cómo te ha afectado un músico como a ti? ¿Te ha afectado? Bueno, sí, lo que pasa es que también todo el mundo está, y todos los rubros están afectados por la realidad del mundo en este momento, que están en un momento muy loco, sí, donde
donde el mercado comió absolutamente todo y parece que el único futuro, sobre todo para nuestros países, es hacer tratados de libres mercados y entregar recursos. Y bueno, la música no es independiente a eso. Creo que me fui para otro lado. No, pero es verdad, porque incluso iba a arrancar la entrevista hablando de cómo anda Bariloche, Argentina, con toda esta locura, pero de pronto sí nos vamos un poco por allá, un tema más. Sí, es complejo. Estamos en un momento, me parece, muy complejo en la región y en el mundo entero. Y la verdad que carezco de respuestas de cuál podría ser la solución o hacia dónde va a ir. Pero de lo que sí estoy seguro es que cuanto menos contaminado de eso esté una creación, sea en el rubro que sea pintura, escultura, teatro, poesía, cuanto menos contaminado esté de ese tipo de soportes, más necesario y más urgente se va a hacer el mensaje. Es complicado porque todos tenemos que vivir y, claro. Y bueno, ¿a quién le voy a explicar eso? Ya lo sabemos. Es complejo. Pasemos a otros temas más o menos de pronto. 2 para finalizar, porque entiendo que vas a descansar un poco. Se viene Aura. Ayer cuando nos conocimos me dijiste, si te gustó Presente, te va a encantar Aura. Y de pronto, creo que ya que hablamos de hace un rato del electrotango, de pronto hubo un cliché, ahora bandas que se quedaron ahí. Ustedes ya se tornaron como una banda de rock and roll, prácticamente. Presente no tiene nada que envidiarle, es otro concepto distinto a Mar Dulce, ya el primero. ¿Qué viene en Aura? Creo que la psicodelia está presente, ¿no? Sí, en Aura, bueno, nosotros paramos un tiempo como banda. Bueno, eso discográficamente, nosotros después seguimos tocando y ahora hace un tiempo que nos volvimos a juntar, justamente para crear esta música nueva. Estamos muy entusiasmados con el disco. El disco surgió cada integrante llevó sus ideas a la mesa, hicimos muy poca previa de pasarnos el material y nos juntamos todos en el estudio de Juan Campodónico en Montevideo a tocar. Tuvimos días y días tocando y trabajando las ideas, y de esas grabaciones salió el corazón de este disco. O sea, el disco básicamente somos nosotros tocando en vivo, que es algo que, o sea, el primer disco fue Bajo Fondo Tango Club, que fue totalmente de laboratorio. Colectivo. Sí, un colectivo donde todavía no había una banda armada. Mar Dulce ya había una banda. Presente fue como el sumum hasta ahora de lo que éramos como banda y de la participación de un personaje muy importante dentro del sonido Bajo Fondo, que es justamente Alejandro Terán, el que hizo los arreglos de los episodios sinfónicos. Y bueno, todo esto en este disco se encuentra hiperpotenciado. Hay un trabajo de Terán con las cuerdas colosal, y la música se fue a lugares increíbles también. Hay folclore, hay psicodelia, hay un par de canciones, en una de ellas están... Ahí va la primicia. Ahí va la falsa primicia, que están los Usted Señálemelo invitados. Estamos muy contentos con el disco, ya está ahí pronto para salir. ¿Cuándo sale? Eso sí puede ser una primicia. Yo creo que en septiembre, octubre seguro está en la calle. Sale con disquera y todo. Lo vamos a tener físico y todo. Sale con soporte físico y todo, sí. Qué bueno. Y ya que nombra septiembre, y ya con esto finalizo, vas con Gustavo, con tu eterno amigo. Van para el Clapton's Crossroads, o sea, una cosa de locos. Es una cosa de locos, exactamente. Es otra nueva maravilla de las cosas que le suceden a Gustavo, que por suerte las comparte conmigo. Y también va a ir Nicolás Rainone, que lo van a ver hoy tocando el contrabajo y el cello. Hoy cello creo que no va a tocar. Una maravilla. Él hizo la música del documental de la vida de Clapton, en la que también participamos, Nicolás y yo. Y nada, hicieron una relación muy linda, de mucho... Bueno, Gustavo lo tiene de ídolo desde sus épocas de Arcoiris y Cream. Y ahora también resulta que es el ídolo de Eric.
Así que bueno, es una cosa muy, muy mágica y bueno, para mí es un enorme privilegio que me invite a acompañarlo en eso. Sí, yo leía una entrevista que Gustavo decía, te nombraba obviamente, decía, muy chévere que participe Javier porque es un sonido más acústico, lo que justamente le pedían para el festival, entonces obviamente va a encajar de la mejor manera. Sí, vamos a ir a matar como siempre. Javier, te agradezco enormemente, fue muy grato acceder a ti, tener como fan los discos de Bajo Fondo y tenerlos todos firmados es muy grato, como también Campo, un proyecto bellísimo. Ayer cuando firmas decías, estaba en todos, yo decía, espera que no lo tengo claro. Entonces es fabuloso y también estuviste con Cerati, bueno, es que es increíble. Las bandas sonoras de Gustavo, videojuegos, esto hay de todo. No paras. Bueno, ahí está por salir ya el volumen 2 del juego, de The Last of Us, y ahí toqué un montón. También toqué en la serie, en Narcos México. En Amores Perros, Babel también, sí. Casi todas las películas, sí. Sí, mucha música llevo compartida con Gus, es una especie de lenguaje en común ya que tenemos, una hermandad. Hermoso, para mí fue un honor entrevistar al violín del rock argentino, no solo del violín, sino de esa música argentina, que acá también, ustedes saben que son muy bien recibidos y los queremos mucho. Muchas gracias, Javier. Gracias, se agradece el cariño, sabemos que no todos los argentinos somos tan queridos. No, eso es falso. ¿Cómo te va?